tardes, amigos de Punto de Corte, bienvenidos a su programa Desencadenados, el espacio donde ustedes y yo vamos a analizar la situación de derechos humanos en el país contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden, tienen a su disposición nuestro portal web puntodecorte.net para ampliar toda la información y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Punto de Corte TV. El tema de hoy, el caso Dron. La historia más allá de las condenas planteadas por el sistema de justicia. El 4 de agosto de 2018 se pensaba que era un día para conmemorar los 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Sin embargo, un evento cambiaría el rumbo de todo. Un magnicidio en grado de frustración contra Nicolás Maduro. En el evento se detuvieron a 17 personas. 12 de ellas fueron condenadas 4 años después a la pena máxima. Vamos a ver su historia y de qué se trata este acontecimiento. Mientras Nicolás Maduro pronunciaba su discurso en la Avenida Bolívar de Caracas, uno de los drones con explosivos detonó mientras sobrevolaba cerca de la tarima. El otro impactó en un edificio residencial. Todo quedaría grabado por los medios de comunicación que realizaban la cobertura en ese momento. Luego de un periodo de desconcierto, efectivos de seguridad comenzaron la evacuación del lugar. Horas después, Maduro emitiría en una rueda de prensa responsabilizando del ataque al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario colombiano, Iván Duque. Días después también responsabilizaría a Julio Borges y al diputado Juan Requesens, quien fue detenido por las autoridades, no sin que se haya denunciado ciertas irregularidades en el proceso. También se detuvieron a otras 16 personas en medio del juicio que comenzó el 2 de diciembre del año 2019. En el proceso se efectuaron 91 audiencias, participaron 60 expertos, declararon 193 funcionarios actuantes y prestaron testimonio 36 testigos civiles. El 4 de agosto de 2022, justo el día donde se cumplían 4 años de aquel evento, las autoridades venezolanas hallaron a los acusados culpables por los delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y motivos fútiles en grado de frustración y lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas. También se les condenó por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, conspiración, encubrimiento del delito del terrorismo y asociación. En la lista de los sentenciados a 30 años se encuentran Juan Carlos Monasterios Banega, Argenis Gabriel Valera Ruiz, José Miguel Estrada González, Oswaldo Gabriel Castillo Lunar, Alberto José Bracho, Brian Oropesa Ruiz, Erinber Emmanuel Rivas Vivas, Joelmer José Escalona Torrealba, Emirlandris Carolina Benítez Rosales, Yanín Fabiana Pernía Coronel, Alejandro Pérez Gámez y Pedro Javier Zambrano Hernández. También fueron condenados Ángela Lisbeth Espósito Carrillo, José Eloís Rivas Díaz, Héctor Armando Hernández da Costa, Juan Carlos Requesén Martínez, Wilder Anderson Vázquez Velázquez. Sin embargo, pese a lo que dicen las autoridades, familiares de los condenados afirman que son inocentes y que además fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Aseguran que continuarán la lucha hasta que estas personas salgan en libertad y se condene a los verdaderos responsables, no solo del evento de 2018, también de quienes violaron los derechos humanos de estas personas estando privadas de su libertad. Y a propósito de este tema, queremos recordarles a ustedes qué es lo que dispone la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas sus partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y con esta información vamos a una pausa, pero manténganse allí, conectados con nosotros, porque al volver vamos a estar conversando con uno de los familiares de los condenados a la pena máxima por este caso Dron, el magnicidio en grado de frustración contra Nicolás Maduro. Ya volvemos. Punto Internacional es un programa de corte informativo y de análisis que pretende discernir los acontecimientos internacionales y su impacto en la dinámica nacional, en un mundo globalizado y donde la información trasciende fronteras. Los invito todos los lunes a las 3 de la tarde para que sintonicen Punto de Corte y Punto de Corte Televisión y se informen sobre lo que sucede en el mundo, en nuestra región y su impacto en nuestro país. Estamos de regreso con más de su programa Desencadenados, analizando este tema, el caso Dron, el presunto magnicidio frustrado contra Nicolás Maduro, donde 17 personas fueron sentenciadas por la justicia venezolana. Para analizar el tema tenemos con nosotros a Melania Leal Rosales. Ella es hermana de Emilendris Benítez Rosales, quien fue una de las 3 mujeres sentenciadas por este caso y condenada a la pena máxima. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Queríamos preguntarle inicialmente, antes de entrar en todo el proceso judicial, ¿qué le comenta a su hermana luego de escuchar su sentencia? Bueno, ella lo único que me hizo fue mirarme y ya estaba privada llorando, pero porque la juez no nos dejó ni hablar ni abrazarnos, nada. Una vez que fue dictada la sentencia, ella sacó a los familiares de allí donde estábamos escuchando. Después de esta sentencia, ¿usted ha tenido oportunidad de comunicarse con su hermana? El lunes, gracias a Dios, que tuvo visita y la fue a visitar. ¿Cómo está ella? ¿Qué le dice ella en esta visita? Bueno, que todavía no lo cree, que ha sido muy dura esta injusta sentencia, siendo inocente. Nos esperábamos otra respuesta, pues su libertad. ¿Bajo qué argumentos la detienen a ella? ¿Cómo fue ese momento de su detención? Ella andaba con su pareja realizando una carrera a 2 personas que no conocía. Ok, en medio de esta carrera, ¿cómo se procedió? ¿Ellos dejaron a las personas o una vez trasladadas las personas fue que la detuvieron? No, una alcabala. Ellas fueron a buscar a las 2 personas. En una alcabala le dijeron que se estacionaran a la derecha. El muchacho se estacionó porque no tenía nada que ocultar. Lo para la Policía Nacional y después le dijeron que eran unos piratas de carretera. ¿Cómo unos piratas de carretera? Explícale un poco a la audiencia para entender mejor. Porque en sí no le decían. Aquí cuando los agarró la Policía Nacional le dijeron que eran unos piratas de carretera que andaban buscando y que ellos eran y así. Después de allí fueron trasladados al DIGECIN de Boleíta allá en Caracas. ¿Allí duraron cuánto tiempo detenidos? En la sede del DIGECIN, 1 año y algo. En este proceso se le respetaron sus derechos humanos, se cumplió el debido proceso, tuvieron acceso a una defensa. No, le violaron todos sus derechos, no le dieron ni una llamada. Nosotros duramos más de un mes buscándola, colocando denuncias por todos lados allá en Caracas y después fue que nos dimos cuenta que la tenían allá por una prensa que salió. Cuando la vieron, ¿cuáles eran sus condiciones de salud? ¿Se encontraba bien de salud pese a estar detenida? No, cuando la vimos ella estaba demasiado desesperada, asustada, angustiada. ¿Y cómo iniciaron todo este proceso? ¿Cómo la vinculan a ella al caso de los drones? La estaban confundiendo con una tal María. Ella le hacían preguntas y mi hermana le decía que no tenía nada que decirle, que ella no sabía lo que le estaban preguntando. ¿Cuáles son las condiciones de su hermana actualmente? Sí, bueno, le aceptaban a visitas cada 15 días, una vez al mes.
Bueno, y no le recibían, yo le llevaba que si 10, que pan campesino, le recibían 3 o 4 por la mala alimentación que tienen allí. Los familiares le decíamos a los órganos competentes de ese lugar que cónchale, que le dejaran pasar comida, ya que están pasando hambre. Bueno, gracias a Dios el lunes fui y me aceptaron todo, no me regresaron nada. Creo que hay un nuevo cambio de directora. Ok, entonces usted la visita una vez al mes y solo en esta oportunidad es que usted tiene la opción de llevarle sus alimentos. En los demás días, ¿cómo se alimenta ella? ¿Cuáles son sus necesidades? Lo único que le dejan entrar es que si en la paquetería, su pan, un pote de salsa, galletas, agua. La otra comida que le llevo preparada y los jugos los tiene que ingerir a la hora de la visita. ¿Qué le piden ustedes ahora a las autoridades luego de conocer la sentencia? Bueno, le pedimos que mi hermana es inocente, que lo que están haciendo es una barbaridad. ¿Qué harán ahora? ¿Van a apelar la sentencia de la juez? Sí, en el nombre de Dios vamos a apelar. ¿Qué tienen pensado hacer en los próximos días, en los próximos meses? No esperarla a que los abogados apelen, hagan su apelación y bueno, seguirle pidiendo mucho a Dios que se haga justicia. ¿Usted cree en la justicia venezolana? Ya con esto que nos está pasando, de verdad que no, creo en la justicia divina. ¿Tiene algún mensaje final, no solo para las autoridades, también para la población civil, sobre la sentencia de su hermano? Bueno, que todo eso lo que dijeron y dicen de ella, que ella es terrorista y todos esos delitos que le imputaron, eso es falso. Mi hermana no es ninguna terrorista, ninguna asesina, ella no es capaz ni de matar una cucaracha. No, bueno, eso, que mi hermana es inocente, que no crean todo lo que dicen de ella. Se la pintan como una terrorista, una asesina. De verdad no es así. Bueno, todos los que conocen a mi hermana, las amistades, los vecinos, saben que ella no es así. Y pido justicia, que se haga justicia, que mi hermana es inocente. No se merece estar en donde está. Ella no pertenece a ese lugar. Y continuamos analizando este tema de los condenados por el caso Dron, del intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. En esta oportunidad tenemos a Edinson Rivas. Él es hijo de José Eloy Rivas Díaz, condenado a 20 años de prisión por este caso. Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ustedes por escucharnos. Queremos preguntarle inicialmente cómo llegó su padre a estar vinculado con este caso. Ok, principalmente mi papá conformó una empresa con mi hermano, o al revés, mi hermano con él. Mi hermano tenía el 90% de las acciones de esa empresa y mi papá tenía el restante. Cabe destacar que mi papá no tenía en ningún momento actividad administrativa, no tenía firmas en cuentas, ni nada de esto. ¿De qué era la empresa? Disculpe. ¿Cómo? ¿A qué se dedicaba esta empresa? Ok, nosotros nos dedicamos a vender teléfonos celulares. Lo vendíamos al mayor y de tal y por todas las plataformas de Mercado Libre y bueno, los clientes que teníamos personalmente. Nosotros para poder comercializar estos teléfonos los importábamos desde Miami, Estados Unidos. Para poder hacerlo, obviamente teníamos que comprar dólares para poder pagar los equipos celulares allá en Estados Unidos. Todo ocurre porque en una de estas ventas de estos dólares, una persona nos vendió unos dólares. Nos mandó a transferir a una cuenta, esta cuenta era la cuenta de un hotel, y pues resulta que por esa transferencia es que se vincula a mi papá en este caso. Cuando la policía detiene a estas personas, llegan a este hotel, preguntan que quién había realizado ese pago, y bueno, dieron con la empresa Stan Electronics 327. Ahora bien, mientras ocurre las investigaciones y todo esto, nosotros en principio no sabíamos qué es lo que estaba sucediendo, hasta que nos damos cuenta, gracias a la cadena que dieron ellos allá, cuando el 8 de agosto, cuando dieron a los que habían detenido y todo esto, vimos que mi papá estaba siendo detenido por eso, porque lo pasaron en cadena nacional. Averiguamos qué es lo que había pasado y resulta que era por esa transferencia. Comienza el juicio, comienza todo este tema de las presentaciones preliminares y nosotros ya habíamos recaudado las pruebas, porque esa persona que me había mandado a realizar ese pago, le solicitamos un video desde su teléfono celular donde mostrara la conversación que había tenido con
en este caso la secretaria, que era quien realizaba los pagos y esas cosas, que había que mostrar en un video todo esto. Se pidió una fe de, de lo que había realizado. Y bueno, nosotros ya teníamos todas esas pruebas, pero en conversaciones con el grupo de abogados, ellos nos decían que no era necesario durante la fase preliminar mostrar todo eso, porque mi papá como no tenía ningún vínculo en esos hechos, no aparecía por ningún lado, o sea, no, yo creo que ellos ni entendían por qué mi papá estaba allí, porque mi papá no tenía ningún tipo de vinculación con las personas allí actuantes ni nada de eso. Resulta que, Hace- bueno, Ok. ajá, No, continúe. a mi papá, cuando lo presentan, le imputan 8 cargos. Estos los de financiamiento de terrorismo, magnicidio frustrado, homicidio y todos estos cargos que ellos, traición a la patria, todos los que ellos colocaron. Cuando termine esta fase preliminar, la juez, Carol Padilla, lo pasa a juicio y lo pasa solamente con el cargo de financiamiento al terrorismo parcial, así lo denominaron ellos. Le quitaron 7 cargos y le dejaron solo eso. Nosotros pensábamos que en esa primera fase mi papá salía en libertad, pero pues no fue así. Ya allí los abogados sí dicen que bueno, que tenemos que mostrar las pruebas y todo esto, y hay un acercamiento de nuestra abogada, que es Estefanía Miglorine, del Foro Penal, hay un acercamiento de ella con Fiscalía, en este caso directamente con el fiscal Farid Mora. Ella se acerca a su oficina y le dice, oye, mira, el señor Eloy no tiene nada que ver en esos hechos, nosotros tenemos las pruebas y todo esto, y bueno, queremos mostrarlas. El fiscal dice que, o sea, acepta y pide que, bueno, que le muestren todo. Va hasta allá, hasta su oficina, la persona que realizó ese pago. La muchacha que trabaja con nosotros, ella se llama Joana. Ella va a realizar a entrevistarse con el fiscal. En ese momento, ella le cuenta por qué, cómo, todo lo que sucedió. O sea, que se compraron unos dólares, ellos realizaron una transferencia vía Cele y nosotros le realizamos el pago a cambio de esos dólares por bolívares, ¿cierto? A la cuenta que esa persona indicó. El fiscal le escucha y dice, ajá, pero ¿cómo yo puedo tener prueba o fe de lo que tú me estás contando? Ella le dijo que tenía las pruebas, porque nosotros ya teníamos el video que te estoy comentando, teníamos documentos, se le entregó el teléfono con el que la empresa trabajaba, o sea, el teléfono donde se recibían las conversaciones y todo eso, eso se les dejó para que ellos verificaran la veracidad de eso. Allí no había nada alterado, allí estaba todo con fecha, las conversaciones de él, de la persona que mandó a hacer realizar ese pago, tanto como de los otros clientes que le comprábamos dólares para poder comercializar los teléfonos. Todo eso se le dejó. Ellos les piden que dejen las pruebas, obviamente. Ellos le hacen las experticias en fiscalía, todo este tema para verificar la veracidad de que lo que nosotros estábamos contando era verdad y que no había ninguna alteración. Esto fue antes de que comenzara, o sea, esa etapa entre la culminación del juicio, de la primera parte del juicio, al inicio del juicio como tal, de las audiencias de preliminar a las audiencias de juicio. Ok, señor Riva, vamos a detenernos aquí un momento. Usted nos comenta que de todos los cargos que se le imputaron a su padre, solo se les dejó uno en esta fase. Además, ustedes entregaron las pruebas pertinentes para demostrar que no existía una vinculación alguna entre su padre y este caso. Pero, ¿cómo fue esa detención de su padre? ¿Cómo a él lo detienen? ¿En qué momento? ¿Fue el mismo día del magnicidio o fue posterior a eso? Perdón, al intento de magnicidio. No. A él lo detienen el 5 de agosto. Los hechos ocurrieron el 4 de agosto del 2018. A mi papá lo detienen el día siguiente, el 5 de agosto del 2018. Mi papá se encontraba en su apartamento. Él vive en Caricuá, una zona popular de Caracas. Ese día él estaba celebrando con su familia el cumpleaños de su esposa. Como a las 7, 8 de la noche, llegan como 10, 12 funcionarios a su apartamento preguntando por él. Sí, y en este caso también por mi hermano, que es Elvis, y le quitan la cédula, todo esto, y le dicen que bueno, que él tiene que llevárselo. O sea,
Ellos llegaron sin orden de allanamiento, sin orden de aprehensión. No mostraron nada ni explicaron por qué deberían irse con ellos en ese momento. No, nosotros sencillamente no sabíamos qué es lo que estaba pasando. ¿Se fue solo su padre o también su hermano? No, es que mi hermano no vivía en Venezuela. Él ya había migrado hace algún tiempo. Se llevaron fue a mi papá y bueno, de allí en adelante comienza como que toda esta pesadilla, ¿no? ¿Dónde está recluido actualmente él? Él ahorita está en el rodeo 2 o 3. Ok. ¿Está recluido con otros presos comunes o está aparte? ¿Cuál es su estado de salud? Porque estamos hablando que es una persona de la tercera edad. Sí, en aquel momento mi papá tenía 60 años. En este momento tiene 64 años. Mi papá es hipertenso, él tiene que tomar un tratamiento de por vida. Al principio, obviamente, esas pastillas no se las llevó y bueno, eso fue un problema porque dejó de tomar esas pastillas, aparte de todo lo que estaba sufriendo allá en el Digesín, Ok. por las torturas, el maltrato físico, psicológico y bueno, todo esto que sabemos que ocurre por allá. Actualmente mi papá, él sigue con su problema de hipertensión, tiene sus pastillas, pero mi papá ya no tiene un control como debería hacerlo, pues un control anual para ver cómo van sus valores y todo esto, ya no lo tiene. No recibe la atención médica adecuada. Sin embargo, sí le han proporcionado el tratamiento. Sí, bueno, él tiene sus pastillas, pero más allá de eso, no. Mi papá también sufre de Ok. glaucoma, que esto es una tensión en el ojo, algo así, y él tiene que colocarse unas gotas y todo esto, y bueno, a veces es como que un problema hacérselas llegar por el tema donde se encuentra y todo esto. Pero a pesar de todo, él se mantiene, entre comillas, digamos que bien, pero Ok. pues sí tiene ese problema de que no ha recibido una atención médica adecuada durante todo este tiempo. Después que ustedes presentan estas pruebas ante las autoridades, ¿qué argumenta la fiscalía? ¿Por qué mantenerlo privado de libertad? A ver, mira, cuando la fiscalía recibe todas estas pruebas, le realizan experticias y todo esto. Cuando inicia las audiencias del juicio, ya ellos habían realizado las experticias por sus expertos. Incluso el experto fue a una de las audiencias a declarar que él sí le había realizado experticia a todo eso y que sí era veraz lo que nosotros habíamos entregado. La fiscalía, cuando tiene todos esos documentos, inclusive el video, el CD y todo esto, ellos en una de esas audiencias las entregan en el tribunal y le dicen a la juez con palabras textuales que estas pruebas que se están entregando exculpan al señor José Eloy Rivas de la acusación que tenía en su peso. Entonces, pues en ese momento nosotros como que nos quedamos tranquilos porque habíamos sido escuchados. Pensamos que la justicia había hecho su trabajo. Había ¿Sí me llegado, entiendes? ok. Sí, nosotros vivimos, oye, nosotros necesitamos demostrar nuestra inocencia. En este caso, la inocencia de mi papá. Se demostró ante todo o sea, ante el juez, ante los fiscales, ante abogados, ante ese tribunal. Y bueno, todo quedó como que claro. Inclusive hasta la muchacha que realizó el pago, la que realizó la transferencia, ella, después de haber declarado en la oficina de Farid, con Farid, o sea, ella le declaró directamente a Farid, le entregó las pruebas a Farid de todo lo que había sucedido, del por qué había aparecido esa transferencia allí. ¿Y qué pasó, señor Rivas? ¿Por qué continúa privado de libertad? ¿Por qué fue condenado su padre? Si ya tenían todos estos elementos a su favor, ¿por qué lo condenan entonces? Mira, realmente es que esa misma duda la tengo yo, porque mi pregunta es, ¿para qué se realizó un juicio? ¿Para qué se consignaron tantas pruebas? ¿Cómo, después que la fiscalía admite las pruebas, las entrega al tribunal, la juez aceptó las pruebas, cómo después de haber sido demostrada la inocencia solamente por una transferencia, se demostró por qué se hizo? Yo no entiendo y tengo esa misma duda de lo que tú me estás preguntando. ¿Cómo, cómo condenan a 20 años a una persona que está demostrando su inocencia? O sea, ahí creo que la única respuesta es que hubo sencillamente un juicio donde se cometió una total y completa injusticia, a mi punto de vista.
Porque nosotros como familias comentábamos, nosotros sencillamente necesitamos o queríamos que se hiciera justicia, porque yo no me puedo negar a que por X causa mi papá haya sido investigado, pero porque mi papá haya sido investigado en el caso del dron, que fue un caso muy emblemático, o puede haber sido un caso de mucha conmoción nacional, por mi papá haber sido investigado en esos casos, no quiere decir que mi papá esté involucrado en esos casos. Y si nosotros y mi papá en ese tribunal demostró su inocencia, creo que mi papá como ciudadano, mi papá no, cualquier persona, cualquier venezolano, cualquier persona necesita que sus derechos le sean respetados. Y uno de los derechos es demostrar tu inocencia ante un tribunal porque está siendo juzgado. Entonces yo no entiendo qué basamento legal podrán tener ellos para haberlo condenado a 20 años de prisión. Señor Rivas, después de escuchar esta sentencia, ¿qué piensan hacer ustedes como familia? Mira, sencillamente nosotros estamos esperando a nivel jurídico la apelación. Ok. Y ellos saquen los argumentos, pues, del por qué mi papá fue sentenciado a 20 años de prisión, que yo, o sea, no sé qué irán a colocar allí. Hay que esperar para realizar la apelación. Y nosotros como familia, pues sus hijos, sencillamente denunciar esta injusticia porque mi papá merece ser escuchado. Él también tiene derechos y si se cometió una injusticia hay que denunciarlo. No podemos quedarnos callados ante esta aberrante decisión. ¿Cree que solicitando esta apelación se puede realmente hacer justicia, teniendo en cuenta el contexto que usted nos plantea, que ustedes mostraron las pruebas y exculparon del caso de su padre, sin embargo está hoy condenado a 20 años de prisión? Es que es complicado, o sea, realmente por la justicia venezolana no puedo esperar mucho, porque es que nosotros ya demostramos todo. Si tú demuestras ante un tribunal la inocencia, con pruebas, no fue un relato, no fue solo una palabra, no fue solamente una foto, o sea, fueron pruebas, llamémoslas contundentes, se presentaron videos, se presentaron documentos, se presentaron relatos, se les dejó el teléfono donde se recibían esas conversaciones. Yo supongo que ellos revisarían ese teléfono de pies a cabeza. O sea, el teléfono de mi papá cuando él lo detiene se lo quitaron, el de su esposa se lo quitaron. Y yo me imagino que los organismos de inteligencia allá a esos celulares le habrán hecho experticia, le habrán realizado vaciado, le habrán visto conversaciones, me imagino que hasta las borradas, y no hay nada, no hay ni siquiera un hola que a mi papá lo vincule con alguno de ese hecho. O sea, no hay absolutamente nada. No hay nada que vincule a mi papá con esos hechos. Pero sencillamente porque estuvo siendo investigado, porque yo no voy a decir ni siquiera involucrado, estuvo investigado por esos hechos, sencillamente lo condenaron a 20 años de prisión, siendo totalmente inocente, cosa que nosotros demostramos y cosas que ellos lo saben. Fiscalía, el tribunal, la juez, conocen y saben de la inocencia de mi papá. Su mensaje final, señor Rivas, sobre este caso. ¿Cuál es su mensaje final? Tanto para las autoridades como para la sociedad civil, entendiendo que este, como usted dice, fue un caso emblemático, un caso que también fue muy mediático. Mira, obviamente como persona, como familia, pudiese decir que cuando algo como esto ocurre, hay que denunciarlo, hay que alzar la voz y hay que escuchar. A las autoridades yo pudiese pedirles que tengan consideración y entiendan, o yo no entiendo cuál es el ensañamiento contra una persona inocente. ¿Por qué perjudicarle la vida a una persona de 60 años? ¿Por qué perjudicarle la vida a una familia? Porque esa condena de mi padre no solo es para él, también es para su familia, para su esposa, para todos sus hijos. Todos nosotros estamos siendo condenados junto con él. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el ensañamiento? ¿Por qué condenar a un ciudadano común? Mi papá es una persona común. Yo quiero dejar esto claro para que la gente entienda que mi papá es el financista de un magnicidio, el más pobre de la historia. Porque mi papá era un ciudadano común que andaba a pie, andaba en el metro, es un jubilado de la Policía Metropolitana
trabajó toda su vida para comprarse un apartamentico en Caricuao. Entonces, eso no guarda lógica. Como un ciudadano común va a financiar y va a ser sentenciado a 20 años de prisión por el caso del magnicidio, cuando saben que es una persona que no tiene recursos para financiar tal hecho, su inocencia fue demostrada. Yo no entiendo. Yo quisiera saber por qué realizan tan atroz injusticia contra un ciudadano común, que no es militar, no tiene intereses políticos, nunca ha estado que si un partido político, que esto, que lo... No. Hemos sido ciudadanos comunes que sencillamente trabajamos y vivimos como una familia común cualquiera que no está pendiente de nada de esas cosas, ni más ni mucho menos. Nuestro único horizonte es trabajar y ser personas de bien, porque así fuimos criados por mi padre. Y mi papá, así como nos transmitió todos esos valores, a él también se le transmitieron y no. O sea, ¿por qué ensañarse con una persona inocente? Es lo que yo quisiera, como que es mi gran duda también. Muchas gracias, señor Rivas. Estábamos conversando con Edson Rivas. Él es hijo de José Eloy Rivas Díaz, quien fue condenado a 20 años de prisión, vinculado al caso de intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Y con esta información nos despedimos agradeciéndoles que se hayan comunicado con nosotros e invitándolos a que nos acompañen en una próxima oportunidad. Esto es Desencadenado, su espacio para visibilizar la situación de derechos humanos en el país, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Será hasta luego.